Por la que está en Perú como Guille, y no sé si se va a sumar Regina, Norma. ¿Sí me escuchas bien? Sí, ya, yo te escucho. No creo, es que llegó anoche apenas de Cancún y andaba, pero corre, fue de vacaciones y que no tenía nada y demás, entonces yo creo que no. No, vamos a grabar la clase para que las que no estén la vean al ratito. Y si se corta, también graben la segunda. Ahí le recuerdan que no se olvide, porque yo la segunda me voy por mis hijas. Sí, me acuerdan, porfa, porque luego cuando me vuelva a conectar se me barre. Entonces, acuérdenme cuando me vuelva a conectar para volverla a grabar. Gracias. No, a ti. Bueno, empiezo a leer, mis niñas. Manual para el maestro, ya, clarificación de términos, página 85, primer concepto, mente, espíritu. Párrafo primero. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a este su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de, entre comillas, una mente individual parece tener sentido. Esa frase, ¿no? Horrible de cada mente es un mundo, algo así parecido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, es decir, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, entre comillas, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entre comillas, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. Entonces, de acuerdo al curso de milagros, alma y espíritu puede usarse como un sinónimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito de Dios, es eterna el alma y nunca nació. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Párrafo cuarto. La otra parte de la mente, es decir, el ego, es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad con mayúscula, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. Obviamente se está refiriendo a la voluntad de Dios, ¿ok? No tiene aquí en este mundo significado. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo, y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, el tiempo y a lo ilusorio les llega a su fin, que es lo que conocemos como el conocimiento. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios. Bien importante, repito y subrayen, tanto este mundo como el mundo real. ¿Cuál era el mundo real? El que alcanzo a percibir con el Espíritu Santo. También es ilusorio.
¿Por qué? Acuérdense, mis niñas, porque sigue siendo percepción. Y cuando es percepción, sigue siendo dualidad. No hay conocimiento. Entonces, repito, tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Alicia hermosa, estamos en hasta atrás, manual para el maestro. Después de clarificación de términos, pasando la introducción. En el número 1, mente, espíritu, vamos a comenzar. No es cierto, estamos en el párrafo 6, oración 3. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad 1. Bien importante, mis niñas, cuya voluntad, uno que, de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. Aquí hace diferencia entre la percepción correcta, mentalidad correcta, y la mentalidad 1, que ya es el conocimiento. Por eso te dice, aunque sea percepción correcta, sigue siendo o sigue operando en el plano del sueño, de la ilusión. ¿Sí queda bien claro esto? Sigo, párrafo 7. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad, subrayen, de elegir. Y la elección es siempre y únicamente entre dos alternativas o dos voces, el ego y el espíritu, el amor o el miedo. La voluntad con mayúscula no está involucrada en la percepción a ningún nivel. Esto es bien importante, ¿eh? La voluntad no tiene nada que ver con la percepción y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. Ojo, subrayen, la conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, es decir, del espíritu o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede, ojo subrayado, trascender el dominio de lo perceptual. Sigue siendo desde la percepción. La conciencia, ¿por qué? Porque tiene niveles, pertenece a la dualidad. En su nivel más elevado, dice Jesús en el texto, la conciencia, se vuelve consciente del mundo real, es decir, de percibir de manera correcta. Y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia, que es lo que venimos haciendo desde hace 4 o 5 años, nosotras. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles, la conciencia, y de que puede ser entrenada, demuestra que no puede alcanzar el plano de Dios, es decir, el conocimiento. Mis niñas, ¿tienen dudas? Mente, espíritu, alma, conciencia, percepciones, conocimiento, Voluntad. voluntad. Voluntad entonces no tiene nada que ver con este plano. No, la voluntad no tiene nada que ver, aquí lo dice, párrafo 7, oración 2. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. ¿Por qué? Primer punto, bien, María Cristina. Primer punto, voluntad está en mayúscula. Acuérdense que todo concepto que está con mayúscula procede de Dios. Entonces, es algo que no opera en este mundo. Cuando nosotros logramos esa voluntad, irrompible, inquebrantable, que nos lleva más allá de lo físico, obviamente no tiene nada que ver con la percepción. Ejemplo majestuoso, el de estos de los Andes. La voluntad de ellos, su voluntad de vivir fue más allá de lo físico, que lograron cruzar todo eso para lograr ver a alguien. Y esa voluntad no es de esta dimensión. O sea, una persona totalmente en cuerpo nunca lo hubiera logrado. Entonces, por eso dice, la voluntad con mayúscula nunca tendrá que ver con el mundo del sueño. Va más allá de lo físico. Y de esos hay millones de ejemplos. Pero, bueno, a mí me encanta el de de los Andes, los que chocaron en el avión. Sí, María Cristina. Y la pequeña dosis de buena voluntad. Es la misma. Ah. Es la misma. ¿Qué pasa? Que cuando tú la solicitas a nivel dual, la que te va a llegar no tiene nada que ver con lo físico, pero tú tienes que solicitarla en esta dimensión. ¿Estamos de acuerdo?
Pero a final de cuentas, para que tú lo llegues a lograr, sí tiene que ser algo más allá de lo físico, completamente. Lo pides en la dualidad, pero te llega desde otro plano. Y entonces opera desde otro plano para este plano. Y estar conectada también a otro plano. O sea, Por supuesto. O sea, a ti no te Ya. llegaría esa voluntad si estás en cuerpo. Si estás pensando, por ejemplo, si tú estás de acuerdo al pensar del mundo, jamás lograrás algo que tú creas que el cuerpo no puede lograr. Y repito el ejemplo de los sobrevivientes de los Andes. Si ellos hubieran creído que estaban limitados a todo lo que habían vivido, llevaban creo que no sé cuántos meses sin comer bien, sin dormir, nadie hubiera logrado eso. Atravesar toda la cordillera y aparte del otro lado, porque dicen que a 200 metros había un hotel del otro lado y ellos la cruzan del otro lado. Con todas las limitaciones, desde el pensar del mundo jamás lo hubieran logrado. Entonces esa voluntad no procede de aquí, pero opera aquí. Esa voluntad va a llegar a nosotros, por lo que entiendo aquí, a través de la conciencia, ¿no? O sea, dice que es el mecanismo receptor de la conciencia. Pero cuando dice tiene niveles, ¿a qué se refiere? Tiene niveles, la conciencia tiene niveles. Claro. Y puede cambiar drásticamente de uno a otro. ¿Cómo a qué niveles? Por ejemplo, cuando de repente tienes una situación muy, muy adversa y ahí sí te rindes. Ahí sí la conciencia llega más fuerte porque estamos hablando de una enfermedad de un hijo. Pero si es la enfermedad de la suegra, pues como que la conciencia no me llega tanto. O si es la del marido, pues tampoco. O si es incluso la mía, no me llega tanto la conciencia como si fuera la de un hijo. ¿Por qué? Porque la conciencia solo opera aquí y va en función de los personajes. Va en función de la experiencia que yo observo en mi vivencia, pero dual, del cuerpo. A eso se refiere Vero. La conciencia será en cuestión de niveles. A ver, simplemente, mis niñas, ¿no ha habido veces en que tengan ustedes más conciencia, más conexión, se sientan como más rendidas ante una situación que ante otra? Y las dos siguen siendo ilusión, ¿estamos de acuerdo? Sea un cáncer, una gripa. Digamos que la conciencia no es la misma si me dicen que tengo cáncer a que tengo gripa. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere Vero hermosa. ¿Sí quedó claro? ¿Quién más, mis niñas? ¿Dudas? Venga, sigo entonces. Concepto 2. El ego y el milagro. Párrafo primero. Las ilusiones no perduran o no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único, ojo, subrayen, y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso les digo, diviértanse, no se agobien. Por eso es por lo que el mundo del ego, por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Y qué es el ego? El ego no es más que un sueño, subrayado, de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él, con mayúscula, él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable. Es hermoso. Es solo un nombre para lo innombrable. Un símbolo de lo imposible. Subrayen. Una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello, excepto un sueño, que al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? Efectivamente. ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta, ojo, de tal forma que parece ser algo. Ahí está. Subrayen, en un mundo de formas, no se puede negar al ego. Bien importante, siempre se los he dicho, al ego no se le niega, pues solo él parece real. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Por supuesto que no. Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree, ojo, que el ego es real e intenta, por definición,
asegurarse de que su naturaleza ilusiva, es decir, de ilusión, quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Esto es majestuoso, mis niñas. Esta última oración bien subrayada. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos, perdón, no podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto es lo que podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Y subrayen, observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Ahí está todo, mis niñas. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencia, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que está aparentemente hacia y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una sola cosa o una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahí está el milagro, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar rastro. Espérenme, déjenme silenciar a Vero. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Espérenme. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? Subrayen, en una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Ojo, parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? Bien importante, subrayado. ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? Pues nadie, mis niñas. La respuesta ahí en esas dos preguntas es nadie. ¿Qué es un milagro? Un milagro también es un sueño. Ojo, ¿eh? Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabré definir perfectamente entre sueño y realidad. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres. Ojo, ayudantes. Felices ante la certeza del cielo y lo más hermoso, la garantía de la paz. Y observa también por un instante. Noriko, Mande. una pregunta. ¿Los ayudantes es el Espíritu Santo o No. quién es? Obviamente él también es un ayudante, pero aquí está haciendo referencia, Alicia Hermosa, a todas tus proyecciones, tus testigos, tus hermanos, todos esos ayudantes majestuosos que te vienen a recordar lo que eres. A eso se refiere más. ¿Sí?
Observa los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres. Suegra, papá, hermano, cuñado, marido, hijos. Felices ante la certeza del cielo y la garantía de la paz. Es decir, conscientes del acuerdo que hicimos. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás. Y finalmente terminaste por pasarlo de largo. Esto es lo que era el ego. El odio cruel, ojo, la necesidad de venganza y los gritos de dolor. El miedo a la muerte y el deseo de matar. Obviamente es una metáfora, ¿ok? La ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta misma dejara de tener sentido? Por supuesto. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. Ojo, ¿estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego. Wow, ojo, bien subrayado esto, y verás un súbito resplandor envolver el mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. ¿Y cambió algo afuera? Nada, mis niñas. Todo este proceso opera en la mente. Y lo que es, ojo, ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Ninguna, mis niñas, ninguna. Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, como debe de ser, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? Pues nadie, ¿estamos de acuerdo? Nada más un lelo. ¿Y quién nos seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es la meta? ¡Wow! Hermoso. ¿Dudas? Ego, milagro, ¿sí queda bien claro? Aquí ya nada más estamos, mis niñas, recordando y reconfirmando conceptos que ya leímos, que ya deben de estar bastante claros, pero aquí nada más nos lleva a un punto de no dudar y de confirmarlos nada más. ¿Sí queda bien claro? ¿Tiene alguien alguna duda? ¿No? Oye, sería, ¿el ego es el problema y el milagro la solución? Puede ser también. Y acuérdense, y lo acabamos de leer ahorita, siempre van juntos. Pregunta, respuesta, duda, respuesta, problema, solución, todos van de la mano. Aquí lo leímos. Aquí arribita. Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, siempre. Para que cuando tú los veas uno al lado del otro, no haya duda de que tienes que elegir al amor, a Dios, al espíritu, a la conciencia recta, a la mentalidad recta. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? ¿Quedó bien clarito? Bueno. Sí, gracias. Mis niñas, quedan unos minutos, pero no quiero cortar las preguntas, bueno, los conceptos. Entonces les voy a pedir de favor que nos volvemos a conectar para volver a grabar y que queden las preguntas completas, ¿ok? Aquí las veo, porfa.